la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? Los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en los hospitales, los que se quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quién? ¿Quiénes? Después de 47 años de la terrible matanza del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, los presuntos responsables, Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, y Luis Echeverría, secretario de Gobernación, a quienes se les atribuye este genocidio. Los familiares de los masacrados siguen reclamando justicia. Recordamos a muchísimos estudiantes que murieron por hacer una manifestación. Recordamos una mancha en la historia y del autoritarismo. Fue una represión militar organizada por el gobierno mexicano contra grupos estudiantiles críticos. La masacre estuvo reprimida por la policía y el ejército mexicano. Los estudiantes buscaban atraer la atención que había sobre la ciudad por los Juegos Olímpicos de 1968. Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de la UNAM. Después llegó el fatal día, 2 de octubre del 68, no se olvida. Recordamos. Es nuestra manera de levantar la voz y ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto de protesta, sobre el rostro amparado por la máscara. Tlatelolco, Tlatelolco, es el grito de los muertos, es una fecha que retumba en la conciencia del corazón humano. Intentaron borrar con agua la sangre de los caídos, desaparecieron cuerpos, mas nunca podrán borrar de la conciencia aquel imperialismo tirano, aquel fatal día, 2 de octubre del 68, no se olvida. Nadie sabe el número exacto de los muertos. Ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia. Alrededor las voces, el tránsito, la vida. Y el crimen estaba ahí. Había que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. La juventud es el tema dentro de la revolución.
El gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y aquí vamos a seguir construyendo el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que construye la patria de nuestros sueños. Tlatelolco 68, Jaime Sabines. Saludo a la producción, gracias Julio, gracias Adal por estar atentos aquí al enfoque, a los close-up y a todo esto. Esperemos que les guste el programa, también a la producción, ¿verdad? Porque ellos son muy jóvenes con respecto a esto, no les tocó oír hablar de ello. Ajá, entonces decíamos, qué bueno que podamos compartir estas cosas con la juventud, con la gente que nos escucha. Hay algunas de ellos que nos dicen y saben de lo que pasó y algunos oyen y ven que mucha gente escribe en las redes sociales, Tlatelolco no se olvida y muchas de esas frases donde están. Pero qué importante es el hecho de que podamos contar las versiones de la gente que les tocó vivir, ¿no? Ahí están, en este caso. Un intelectual, un poeta muy reconocido como es Jaime Sabines, con tantos poemas de amor, cómo se sabe indignar, cómo se sabe, cómo sintió en ese momento. Octavio Paz, en ese momento era cónsul, era embajador en otro país, renuncia al momento que sabe de la tragedia de esto, ¿no? Digamos, es importante que de estas cosas se registraran. Textos de Rosario Castellanos, Sí. textos de mucha Memorial de gente. Tlatelolco es un fragmento, un pequeño fragmento que yo hablaba comentando, citando a ¿cómo se llama? A Elena Poniatowska, pero pues todos los intelectuales estuvieron ahí denunciando la injusticia y la ignominia y el hecho de no perseguir a los culpables. ¿Cuántos de los lo mismo Fox, lo mismo Calderón, prometieron, ¿verdad?, ir a la verdad de lo que pasó, nada más quedó, como siempre, se tuvieron que tapar entre ellos. Y esto decíamos, qué bueno que a partir de ahí aparecieron y surgieron periódicos, me acuerdo que quitaron a periódicos, ¿verdad? En un momento tuvieron que decíamos, quitar a la gente de Excelsior, por ejemplo, que en ese momento se indignó y todo eso, pues tuvieron que quitarlos y tuvieron que irse a esa gente que había escrito contra ellos y formaron el 1+1, que hoy su continuación es La Jornada. Un grupo de gentes que ahí van, que ahí están, que han estado pendientes acerca de esta verdad y esa manera de ver la realidad y tratar de desmentir lo que dice oficialmente la televisión. Sí, entonces decíamos, perdón, creo que te corté la palabra con respecto a lo de Castellanos. ¿Sabes que es una crónica de qué? Memorial de Tlatelolco, de Rosario Castellanos, y yo solamente tomé un fragmento. Yo también de Tlatelolco también corté algunas de estas cosas, ¿no? Y sí, también tenemos de Octavio Paz, hay muchas de esas cosas, y las invitamos a los jóvenes principalmente que no supieron de esto, saben por qué. ¿Sí? Hay muchos de la gente y de los de nosotros de nuestra edad que andamos con la imagen de un señor con una gorrita, con una estrella, ¿no? Un señor barbón, conocido como el Che. Y en ese tiempo tenía 9 años de que había triunfado la Revolución Cubana. Hay muchas de las cuestiones importantes. Ha habido gente que lo consideran, incluso los intelectuales del mundo, a lo mejor la televisión, la prensa, las gentes acaudaladas, verán con malos ojos que haya esa imagen. Pero sin embargo, todos los intelectuales del mundo, dígase León Felipe, dígase el Sartre, ¿verdad?,
muchos de ellos reconocían que era uno de los hombres más completos, Ernesto Guevara, Ernesto el Che Guevara era uno de los hombres más completos de la historia. Y decíamos, pues si ellos lo dijeron, es porque algo ha de haber sido, ¿no? No hay intelectual de su tiempo que no lo haya citado y admirado y reconocido. Tan es así que él admiraba mucho a León Felipe y le escribió una carta, el Che le escribió una carta a León Felipe, un español que a la guerra civil de España se viene a México y aquí hace su obra y trasciende a nivel mundial. Y entonces el Che lo admira y le manda una carta haciéndole un reconocimiento y diciendo que lo admira. Y él le dice, bueno, le contesta León Felipe, es que el poeta eres tú. Y después Pablo Milanés hace una canción que habla de eso, ¿no? Y si el poeta eres tú. No, decíamos, afortunadamente nos tocó vivir esas épocas de cambio, no todo fue celulares, no todo tiempo fue las redes sociales, en tu momento, todo gracias a Dios, decíamos, gracias a mucha sangre se ha derramado, han cambiado los rumbos de la sociedad. Entonces eso mismo, los libros son testigos, son testimonios claros de todo lo que está, la producción. Por ejemplo, vamos a ver, ve qué diferencia, ¿no? Hay una historia oficial, ¿verdad? Que lo marca la autoridad, que lo ponen y todo esto, pero sin embargo, los escritores escriben lo que realmente está. Entonces decíamos, no es lo que vemos a veces en la tele, en los noticieros, ni nada, no. Lo que escribe alguien que fue testigo, que le dolió, que le llegó al alma todo lo que está pasando. ¿Sí? Esa crónica, esa vida es lo que decíamos. Y ustedes han oído hablar, ¿verdad? Se murió el Gabo, murió Monsiváis, Fuentes, todos, algunos de ellos tuvieron una postura ante este suceso. Decíamos, ellos son los intelectuales. Y cuando eso pasa, decíamos, ellos registran muchas de las cosas. Por eso, habrá gente que diga y critique y que habla de que gente tan revoltosa y todo eso, porque trae esa imagen en sus carros, en su ropa, en sus libros, en su casa tienen un cartel del Che Guevara, pero en realidad decíamos es alguien que trastoca, le da un rumbo diferente a la historia a nivel mundial.